La creatividad y la originalidad hoy en día tiene otro concepto que es cómo creas tu propia receta. Yo amo cocinar, así que por eso una receta, ¿no? Pero es como, ajá, ¿qué remix eres? O sea, ¿qué elementos, qué ingredientes y por qué resuenan contigo? Y ya, como juega con eso, como que obviamente nadie va a tener tu receta exacta porque hay tantas cosas en el mundo que es como, escoge cosas con una idea, con una necesidad comunicativa y juega. Creamos este espacio seguro donde las mujeres pueden dar voz a sus historias y encender en más personas la valentía de creer, trabajar y avanzar. Que estas historias te permitan obtener poder sobre tu vida, tus circunstancias y sobre ti misma. Algunas ideas no se quedan en un solo formato, se transforman y encuentran nuevas maneras de existir. Detrás de Fiebre, su proyecto musical, y Liebre, su marca de ropa, Fernanda Bertero crea un universo donde el sonido, la imagen y el vestuario se alimentan entre sí. Con 2 discos y escenarios en distintos países, su trabajo es una exploración constante entre lo visual y lo sonoro. Bienvenida, Fernanda. Qué gusto estar aquí, qué hermosa descripción, gracias. No, el gusto es nuestro de tenerte acá. Para comenzar, quisiéramos preguntarte cómo arranca el proceso creativo para ti. O sea, aquí yo respondería con una pregunta, más bien, ¿cuándo es que termina este bendito proceso creativo? Sería como una buena pregunta. Y cómo empieza, creo que es como, yo siempre estoy en un macro proceso, como que creo que la identidad es un proceso que siempre está. Y de ahí empiezan pequeños procesos, ¿no? Como los proyectos o pequeños grandes como el álbum. Y creo que nace de 2 cosas, como la incomodidad respecto a algo o la necesidad respecto a otra cosa. Entonces creo que es eso, o sea, si yo me siento incómoda con algo, necesito crear. Como que cuando estoy consumiendo mucho, cuando consumo más que creo, me siento mal conmigo. Y eso, para salir de eso, es como que tengo que crear algo, literal. Y la necesidad, en cambio, es como en la ropa, por ejemplo. Se me ocurren ideas, cosas más funcionales o de styling, cosas que se pueden usar de 2 formas. Y digo, tiene que existir esto, entonces ya porque yo lo quiero tener, lo hago. Y creo que cuando quiero tener lo que quiero diseñar, entonces estoy en el camino correcto. Cuando he revisado tus redes he quedado encantada porque todo lo que nos estás diciendo se puede plasmar ahí, así que invito a todos a seguir las redes de Fernanda. Y me gustaría preguntarte, ¿qué significa, Fernanda, que un proyecto lleve tu nombre o tu historia? Es una buena pregunta. Esa le dieron en el clavo. Yo creo que es incomodar un poco, como que siento que si bien todo mi contenido es bastante estético, siempre tengo alguna idea que quiero comunicar que tal vez no es como la típica o la idea hegemónica que esperas de una chica linda cantando en Ecuador. Es como algo que te incomode, creo que es como lo que a mí me inspira igual a crear. Y también la necesidad de crear como puentes entre disciplinas. Creo, ajá, sí. Justamente creo que es interesante lo que mencionas porque para ti este sentimiento a veces de un poquito de la incomodidad viene a ser también un sentimiento que te genera acción, como bien dijiste. Y creo que ahí también pues es algo ya también muy personal tuyo y qué chévere que lo hayas podido identificar para justamente siempre seguir creando como tal. La siguiente pregunta vendría a ser, ¿tienes música, ropa y dirección de arte conviviendo al mismo tiempo? ¿Cómo sabes cuándo una idea es para Fiebre y cuándo es para Liebre? Eso es difícil, como que me ha pasado algunas veces. Al final, obvio, cuando es una idea de música es para Fiebre y cuando es una idea de ropa es para Liebre. Pero hay ideas que están muy en el medio, como cosas de videoclips o vestuarios. Cuando ahorita voy a tener unos conciertos y estoy diseñando los vestuarios y digo, pero esto, ¿será que se puede convertir en algo para vender para Liebre o es solo mío? Y eso es como, creo que el hecho de que pueda relacionarse con el mundo o no esa pieza de ropa, ¿saben? Como que si es un momento, algo de un capricho, necesidad mía, o si alguien más lo pueda querer. Y ahí está el borde, yo creo. María Emilia siempre suele decirnos que es verdad que nosotros una de las cosas que más consumimos también en el mundo es el vestuario, ¿no? Realmente es algo muy importante, creo que para todos, especialmente para las emprendedoras, su imagen y todo. De ahí la importancia de realmente elegir el vestuario que va contigo. ¿Ok? Y como, querida Fernanda, si yo te pido que respondas, alguien te pide que te definas en una sola cosa,
¿qué responderías? ¿Cómo responderías esta pregunta? Me ha pasado y creo que me pasan muchas cosas. Creo que lo más interesante sería decir cuál es mi respuesta emocional. Cuando alguien me pide algo así, a mí me da un poco de tristeza, porque yo siento que es como todos de alguna u otra manera caemos en algunas trampas del capitalismo. O sea, es que vivimos en este mundo, es imposible decir, ay, yo no caigo, no, sí he caído en muchas. Pero en una que yo intento activamente no caer es en la ilusión del ser como súper específicos, como que si eres lo más específico posible de la uña, del ni siquiera del día, entonces ahí te va a ir increíble. Porque la naturaleza del ser humano es ser plástico me refiero a ser versátil, a hacer muchas cosas y nutrirse. Entonces yo siempre he sentido ese llamado a hacer muchas cosas e intentar hacer lo mejor posible en todas. Y bueno, eso. Entonces mi respuesta sería a la persona decirle como preguntas, como, ¿pero por qué crees que sería mejor? ¿Sabes? Porque al final, para mí, entre la moda y la música, ambas se nutren un montón. Entonces, no sé, preguntas, ¿no me entiendes? Justo hablábamos igual en un episodio anterior de que a la final las emprendedoras como tal, y creo que está mucho igual en la naturaleza de los humanos, somos muy justamente, como dices, plásticos, versátiles. Es a veces difícil cuando te quieren encasillar como incluso en una sola profesión, como que hagas un solo tipo de cosa por el resto de tu vida. Y creo que es justamente el arte y algo bonito de la vida el poder permitirte estar en varias áreas, poder probar de todo un poco. Sí. Ahí entrando un poquito... Es un privilegio también. Sí. 100%. Justamente. Entrando un poquito más al tema de que cuando un proyecto va creciendo contigo. Tú lanzaste tu segundo disco en el 2025, 4 años después del primero. ¿Qué tan distinta eras tú cuando hiciste esto? Súper distinta, como que otra persona de distinta y a la vez la esencia es la misma. Creo que mi necesidad de crear nace del mismo sitio, solo que realmente, a ver, entre los dos me pasaron muchas cosas fuertes, varios lutos, experiencias traumáticas. Fueron años que me dan así como un poco de, sí, sentimiento pensar. Y todo eso de alguna manera juega mucho también con tu seguridad artística, como que lo emocional afecta directamente. Entonces para mí igual siento que en Petróleo yo era un poquito más joven y más naif y más like, lo hago y ya. Y me funcionó, pero de ahí cuando ya iba a ser el segundo ya no era tan así. Por todas las experiencias y por el hecho de que ya había tenido un primer álbum, algo con qué comparar, que después de Petróleo resultó ser el álbum del año y las cosas, entonces tenía como esta cosa súper, pero no sé si yo misma puedo llegar ahí. Y de hecho creo que eso como que me llevó a volver a crear desde un lugar súper honesto, que fue como hacer lo que yo quería hacer y de la mejor manera como siempre y ya, el resto lo decide el universo, literal. Yo creo que todas las emprendedoras, profesionales, empresarias, estamos en una constante aprendizaje, ¿no? Como tú dices, una es en una época y luego cambia en otra época, casi siempre mejoradas, ¿sí? Por todos los aprendizajes. Realmente es difícil aprender en el confort. Creo que realmente cuando nos sacude la vida, los retos es donde creamos algo mejor. ¿Qué crees tú entre el primer disco, respetando absolutamente todo lo que fue el primer disco? ¿Sí? ¿Qué crees que tú has plasmado en el segundo con todas estas mejoras y estos aprendizajes que te ha ido dando en la vida? Yo creo que el segundo disco es muchísimo más humano y vulnerable. Como que también me atrevo a ser súper vulnerable y a hablar como que de deseos míos personales. Y creo que el artista, o sea, uno puede ver el artista y el arte de millones de maneras posibles, pero yo personalmente conecto más con artistas que son vulnerables, que son reales. Ahora, no es que Petróleo no era real, pero Petróleo era como un... todo hiper conceptual, hiper curado a detalle, no saben de exactamente lo que yo quería hacer y lo que quería decir, que está muy bien, pero de ahí creo que hay una diferencia, o sea, entre ser como artista plástico y artista escénico, ¿sabes? Porque yo vengo de las artes plásticas, entonces yo creo que Petróleo es justamente la transición entre una artista plástica y una artista escénica, porque claro, hice un ensayo ahí del capitalismo y el amor tóxico y el petróleo y Ecuador y el petróleo, ¿saben? Como que heavy. Y de ahí también dije, sí,
también tengo que sentir y estar yo personalmente en esas narrativas. Entonces ahí fue como que, ok, toca hablar de mí, ¿saben cómo? Te mostraste vulnerable y sí se nota, ¿no? Eso se siente mucho, sobre todo como bien dices en obras que son más, se siente hasta más real, como más humano, y es más fácil que incluso tu audiencia conecte mejor, porque a veces muchas de las vivencias que nos pasan, pues hay personas que igual pasan por algo similar, y cuando alguien puede justo verbalizar este tipo de sentimientos, materializarlo, por así decirlo, las canciones, yo siempre he pensado, para mí es como, hay cosas que es complicado decir, pero a veces la música y ciertas personas con un don como el tuyo lo pueden hacer, y eso ayuda pues a muchas más gente, por así decirlo. Es que es solo humano, te sientes completamente identificado, o sea, realmente. Sí, yo creo que sí. Maravilloso. Con eso también, tomando en cuenta que tienes tu otro proyecto, ¿cómo logras sostener estos dos que son creativos, demandan pues mucha energía, cualquier cosa creativa demanda mucha energía, en paralelo sin que uno le quite más energía al otro? ¿Cómo logras balancear ahí? No lo logro. ¿Está bien? Es válido. Siempre se quitan energía, como que es que creo que cada uno, o sea, están siempre compitiendo entre ellos, no sé cómo explicarlo, como uno tiene un tiempo diario y yo soy bien workaholic, digamos que tengo 13 que 14 horas al día que estoy activa haciendo cosas, y siempre hay un día que, qué sé yo, tengo una producción de ropa que tengo que mandar a Colombia, y esta semana Liebre le va a ganar a Fiebre, o sea, con las justas voy a cantar 40 minutos al día y voy a hacer un par de posteos y mandar unos mails. 3 horas para Fiebre y 10 horas para Liebre dando vueltas, comprando telas de aquí para allá, la costurera, ahí sí, la producción. Entonces, como que depende mucho del momento temporal y de cómo le esté yendo a cada una también, porque a veces Liebre me exige muchísimo más, y después hay cuando estoy en álbum o en gira, lo que sea, Fiebre me exige muchísimo más. Entonces, lo que a mí me ayuda es intentar mantenerme flexible, que es súper difícil, porque yo, como cualquier humano, también me hace bien como que la rutina, ¿no? Pero mi vida es casi repelente de la rutina. Como que para poder hacer esto, como que literal, si ya me sobró, me encanta hacer deporte, por ejemplo, yo digo, quiero pasando un día a hacer deporte a las 10 de la mañana, es como que nunca es exacto, como que después y un miércoles me tocó a las 2:30 de la tarde y de ahí almuerzo. O sea, me cachan como la Mira que flexibilidad. es bien interesante lo que acabas de decir, ¿no? Porque hay ciertas personalidades y ciertos trabajos, ciertos emprendimientos que necesitan pues la planificación exacta, ¿no? Y tiene que pasar esto a tal hora, y siempre debe ser así, cuidado pase, o que capaz vamos más hacia los financieros o todo este tema, como que debe ser así, ¿no? Pero qué interesante escucharte para tantas emprendedoras, empresarias que nos escuchan, no es así en todo lado y está bien. Sí, porque realmente depende de qué esté en ese momento sonando más o que te esté saliendo más. Entonces está bien, entonces no podemos nosotros pues generalizar. Sí, y que creo que es lo importante. Y eso nos va a ayudar también a mejorarnos todos, porque no tiene que ser todo exacto. Ahora, yo veo que has llevado Fiebre a Ecuador, México, Colombia y Estados Unidos. Fernanda, ¿qué aprendiste de los públicos de otros países que no sabías antes? Creo que uno cuando ve a un público nuevo, a un país nuevo, tienes como dos cosas. Por un lado, obviamente, miedo, pero por otro también mucha ilusión y adrenalina de algo nuevo, ¿no? Y creo que te quitas un poco las expectativas, porque dices, no es mi caso, o sea, seguro no me conocen, capaz les gusta, ojalá les guste y conecten, ¿saben? Pero me ha llevado unas gratas sorpresas, sobre todo en México y en Austin, en Estados Unidos. Como que me ha pasado que voy a mi concierto y llega gente que se sabe de memoria y gritan las canciones y es como interiormente llorando, por fuera bailando y cantando, ¿no me entiendes? Pero creo que esa es una cosa, como que uno con el arte como que llegas tal vez mucho más allá de lo que crees, y hay gente conectando al otro lado del mundo. Y creo que eso es uno de los regalos más grandes y aprendizajes, que realmente esa es la misión, como conectar con muchos seres humanos. Claro, es el arte de conectar, realmente es un arte, ¿no? Conectar con todas las audiencias. Sí, totalmente. Y con eso también, ¿qué crees tú, ahora que ya has estado igual en diferentes países, qué crees que realmente debería tener una propuesta ya para conectar con alguien que no conoce necesariamente tu contexto, o tu historia, o tu ciudad, o tus vivencias? Yo me he cuestionado mucho como desde dónde crear,
y siento que algo para mí muy importante es componer desde el ser un ser humano hoy y estar presente, ¿saben? Porque hay muchas cosas pasando a todos, literalmente ahorita en el mundo, que creo que mucha gente que se dedica a otros trabajos, a finanzas o qué sé yo, marketing, tal vez no tienen el tiempo y la oportunidad de estar tan presentes. Pero si el arte va a hablar a todo el mundo y va a tener como que esta bocina, siento que sí debería ser como un feedback o una reflexión o algo respecto a eso que tal vez te pierdes por estar metido en el trabajo. Entonces, creo que esa es la oportunidad, ¿me cachas? Como yo intento estar lo más presente posible, ese es mi trabajo, ¿no? Y medito, no mentira, intento. Y es como, así escucho cosas que tal vez se te pasaron pero te afectan. Y después yo hago una canción y claro, puedo conectar con cualquier persona, si es que sabe español o inglés, claro, en cualquier lado del mundo. Y eso creo que es la magia. Ahorita la globalización tiene sus pros y sus contras, definitivamente. A mí me dejas aquí pensando, ¿no? Hace unos días comenzamos mi esposo y yo a caminar en el parque y nuestro hijo nos dijo que cuando estemos por ahí tratemos de escuchar los pajaritos. Y al principio me pareció, bueno, no sé, voy a tratar de escuchar. Pero es lo que tú dices, es como parar y vivir el presente y conectar con algo más, ¿no? Y de repente, aquel momento que uno piensa que no es tan chévere, se convierte en algo que quieres repetir y repetir. Me parece que eres una maestra en conectar, realmente es un arte tuyo, a más de la música, a más de todo lo que es la vestimenta, porque realmente conectas en todo esto con la gente. Ahora hay muchas emprendedoras, muchas empresarias que tienen que conectar y a veces se olvidan que eso es lo principal. A veces nos concentramos en el producto, en el servicio y no en conectar. ¿Ok? Entonces, cuando tú has estado en escenarios de todo tipo, ¿cuáles serían los tips que nos dejarías? Imagínate que estás en un escenario y que muchas emprendedoras a veces tienen que hablar a un público, ¿ok? ¿Cuáles serían las estrategias que nos podrías dejar para aprender a conectar? Como tips para hablar con la gente en público. Sería algo así. Sí, porque tú entras a un escenario y está un montón de gente ahí. Es una cosa muy fuerte, pero tiene que ver mucho, de nuevo, con lo que les dije antes, que es esto de la escucha y el presente, que es un ejercicio, porque a veces lo logro y a veces no, como en todo. Pero creo que cachar en dónde estás, por qué estás y quién más o menos está ahí, además de saber quién eres, ya te permite como saber tantas cosas de lo que puedes o no decir, ¿saben? Como que me ha pasado estar, no sé, en el South by Southwest con cientos y cientos de personas, o en un bar aquí en Quito con 15 personas, 20, ¿saben? En la vida. Entonces siento que es muy diferente la intimidad, o sea, son dos tipos diferentes de intimidad, porque sí es igual estar con una masa, también es un cierto tipo de intimidad, como que al final es diferente. O sea, es importante conocer la audiencia también, no es importante ir con un speech o algo así que va a funcionar para todos. Para mí creo que a veces sí me preparo cosas. En los últimos 2 años he tenido como que esta pasión de escribir poemas que no van a ser canciones. Entonces a veces solo digo como que les voy a decir un poema así. Y el pianista o guitarrista hacen como un ritmo, algo, y yo hago el poema así. Y eso ha conectado full porque es full emocional, full más literal. Y estoy hablando de algo que para mí está pasando ahorita a las mujeres, qué sé yo, o algo que nos puede conectar. Entonces siento que es importante entender también cuál es tu lucha, o por ejemplo, a mí me encanta no ser tibia, como que saber por lo que estoy luchando, saber que soy feminista, saber que obviamente estoy a favor de los derechos de animales y todas esas cosas. Entonces como que hay cosas que pasan en determinado momento, cosas respecto al gobierno, sin querer meterme mucho en política, pero decir algo, ¿saben? Porque yo también soy un humano, no solamente soy un artista que está ahí en la vitrina y que hace canciones, ¿saben cómo? Justamente puedes darte ahí también como tu espacio para ti. Exacto. Sí, para también ser humana y poder compartir. Yo creo que al final, cuando eres artista tienes una plataforma que es como importante y tienes el poder de decisión de qué es lo que justamente vas a proyectar, vas a decir, con qué quieres conectar. Entonces me parece al final como... no diría que una herramienta, sino más bien justamente como un espacio muy sagrado a la final y creo que es un regalo a la final que lo puedas hacer también
tomando esto en cuenta, ¿qué le dirías tal vez a un artista independiente que quiere salir al mundo, pero que siente que primero tiene que conquistar el mercado local? Yo le diría, o sea, respecto a eso de que sienta que primero tiene que conquistar el mercado local, le diría que así como en la vida, el mercado musical, la industria, no es lineal. Ninguna de estas cosas lo son. Entonces, como que si tiene la oportunidad de viajar o de sonar en algún otro país, que no se limite porque diga, ay, es que aún no estoy pegando en Ecuador. Es como, hay que cachar cuál es tu público, porque aquí podemos entrar y meternos hasta el fondo, porque es como esta cosa de hasta qué punto el artista se moldea por el medio en donde vive. Saben, como que habrá gente acá que en serio le nace, me voy a inventar, como que hacer un indie pop, pero que suena full a Berlín o a Londres y suena así, cantan en español pero suena así y le encanta, esa es su pasión, y capaz acá la gente no entiende, pero si alguien por ahí lo lleva a Londres, a Berlín, dice la gente, wow. Digo, ¿hasta qué punto uno tiene que ser netamente identidad ecuatoriana y hasta qué punto es tu identidad como individuo? Yo creo que estamos en un momento importantísimo, como que en donde se está recuperando y queriendo construir la identidad ecuatoriana, y eso tenía que pasar, qué bendición, pero a la vez también no podemos solamente empezar a decir como las mismas frases que todos los que están haciendo eso, empezar a hacer solo ese tipo de música, porque después nos vamos a volver como un embudo, como que una limitación, porque siento que la identidad ecuatoriana igual es muchas cosas, es full la recursividad también. Yo ahora pienso en la música, ¿no? Tú eres un artista y te quisiera preguntar, ¿cómo supiste que la música era lo tuyo? ¿Quién te inspiró? ¿Cómo fue ese momento que decidiste? Es una locura esto, como que pensar en todo lo que ha pasado desde que lo pensé. Siento que yo, más que decidir, yo acepté que soy artista, porque siempre hacía las cosas, pero no me lo tomaba en serio, y después con el tiempo la vida me fue diciendo, tómate en serio, tómate en serio, tómate en serio. Pero, a ver, las inspiraciones, recuerdo momentos de pequeña haber escuchado a Freddie Mercury. Mi papá me lo puso, él escuchaba full Queen. Y yo me acuerdo a conciencia escucharle, quedarme así como, ¿de qué me están hablando? No, mentira, como que ¿cómo alguien puede cantar así? Auxilio. Y como de tener estas ganas de cantar. Y de ahí recuerdo también, cuando era un poco más grande, escuchar a Björk y sentirme demasiado identificada, no sé cómo explicarles, como decir, wow, o sea, ¿quién es ella? ¿De qué planeta viene? No, mentira. Pero creo que ellos dos principalmente, y muchos otros en el camino, o sea, de verdad. Justo estábamos hablando hace un ratito de, bueno, ahorita de la inspiración primero, y antes estabas hablando del estilo personal. ¿Qué le recomendarías a alguien para justamente poder indagar en qué es lo que realmente es lo que le representa y lo que quiere ser, más que lo que le están diciendo que sea? O sea, ¿cuáles crees tú ahí que sería como, sí, tal vez como algún consejo para alguien que justo está en ese camino de autodescubrirse? De identidad en general, dices tú. O creativa, sobre todo, porque has visto, eso es lo primero que te dicen. Yo estudié arte también y me acuerdo que lo primero que te decían era como, tienes que encontrar tu estilo. Y hay muchas maneras. En mi universidad lo que te hacían era principalmente como estudiar los estilos de otros artistas. Entonces en base a eso ibas aprendiendo técnicas y luego de eso ibas moldeando la tuya, pero a la final yo sentía como está saliendo esto realmente de un estilo que ya está creado, como no estoy creando algo nuevo. Pero luego está la otra parte de que ¿por qué necesariamente tendrías que crear algo desde cero? Ya, si es que baja. Entonces, ¿cómo ves tú eso? ¿Qué le recomendarías a alguien que está justo en esto de lo que decías, no? Tal vez tiene un estilo de música de cierto tipo que no necesariamente es muy ecuatoriano, pero a la final tal vez siente que tampoco es exactamente de allá. Entonces, ¿cómo ahí sería tu recomendación? O sea, creo que a nivel como de humanos creativos, en búsqueda de identidad, como que el consejo sería aléjate del núcleo lo más que puedas, porque obviamente para irse del país, qué sé yo, a México, Argentina, ni sé qué, sí necesitas un cierto grado de privilegio, pero aléjate lo más que puedas. No te puedes ir a Argentina, andate a Guayaquil si vives en Quito. Vives en Guayaquil, vente a Quito.
anda a Cuenca, ¿sabes? Vive ahí, porque siento que para mí yo no sería la que soy si no habría vivido 7 años afuera. O sea, les puedo afirmar aquí, todos presentes, no sería la misma, pero no tanto gracias a Italia o donde sea que haya vivido. Era justamente ese corte de ese cordón umbilical, como que con todo mi núcleo de amigos, de familia, que obvio yo seguía hablándoles, del amor seguía, pero estar solo, como que el estar solo realmente te lleva a lugares muy luminosos y muy oscuros, y es necesario. Como que sí es necesario. Trajiste de golpe a mi memoria, un día estaba en Estados Unidos con una señora conversando y le decía que qué hace ahí, y ella me decía que vino un mes a estar sola. Le dije, ¿ya? Entonces dice que su médico tenía más de 60 años. Me dijo que su médico le había dicho que el problema de ella es que siempre quedó viuda, ¿no? Que nunca pudo sola, que siempre estuvo rodeada de alguien que le resuelva todo, y que su terapia era vivir sola, allá, donde nadie puede acercarse en un idioma diferente y todo, y me pareció súper loco, pero me dijo que, nunca supe qué le pasó, pero me pareció muy interesante, y lo que tú acabas de decirnos es increíble, o sea, el decidir una misma, ir y cambiar de lugar, aprender otras cosas y conocerte también otros espacios, ¿no? Creo que es muy importante y muy valiente. Full, es que ahí ejercitas un montón de cosas. Y, o sea, hablando como esto de los estilos que uno estudia en la escuela de artes o música que te hacen sacarte 1000 covers de jazz y cosas, es como entender una cosa que para mí ha sido súper nutritiva, como que crear algo desde cero, no digo que es imposible, le reto que alguien lo intente, pero es casi. Y creo que la creatividad y la originalidad hoy en día tiene otro concepto que es cómo creas tu propia receta. Yo amo cocinar, así que por eso una receta, ¿no? Pero es como, ¿qué remix eres? O sea, ¿qué elementos, qué ingredientes y por qué resuenan contigo? Y ya, como juega con eso, como que obviamente nadie va a tener tu receta exacta, porque hay tantas cosas en el mundo que es como, escoge cosas con una idea, con una necesidad comunicativa y jugar también. Es como que yo soy súper academizada en lo visual, academia, maestría, pero no soy tan academizada en la música. Y eso para mí es súper refrescante. Como que en la música sí puedo aprender en YouTube, sí me enseñan mis amigos, sí hago clases de canto, todo bien, estudio. Pero no estoy en una academia. Y es aposta, porque yo ya me di cuenta como que agradezco porque trabajo de eso en lo visual y sé bastante. Nunca es suficiente, pero bastante. Y en la música yo siempre tengo como un lado un poco más naif o más juguetón o más, no sé cómo explicarlo, como, y eso te mantiene un poco más humilde. Y eso que sí, tuve mi fase jazz, pero igual, es como que digo, creo que eso te ayuda también, mantenerte un poco más juguetón. Sí, creo que es único, ¿no? Realmente es como somos las personas únicas, ¿no? Entonces realmente es como tú dices, o sea, la misma receta puede salir diferente en todas las personas porque hay el ingrediente único, o sea, la forma única de hacerlo, así que creo que eso es muy válido. Ahora, Fernanda, mire, yo te pongo en un contexto y es, todas las personas emprendedoras, empresarias, estamos creando algo, un servicio, cualquier cosa. En el caso tuyo, que eres una artista, sí, consolidada, el crear algo muy personal, capaz un poema, capaz una canción, ¿ok? Y luego soltarlo al mundo, ¿ok? ¿Cuáles son esas estrategias para poderlo hacer? Que quizá le sirva a toda nuestra comunidad, ¿sí? Yo sé que estamos con miedo, esas cosas, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo para que pues funcione y también no solo funcione para la venta, funcione para ti también, el poderte exponer? Creo que, o sea, habrían como muchos lados de los que aprovechar eso, pero sí siento que un ingrediente común entre todo eso sería trabajar con otra gente. O sea, que sepa mucho de lo que sea que te falte. Porque, por ejemplo, sí, yo puedo cumplir muchos rubros. Puedo hacer la portada y la canción y ni sé qué. Pero no sé hacer mezcla y master. No soy tan buena en marketing. Tampoco sé hacer PR, saben, como que algunas cosas. Entonces buscar la manera de colaborar con gente que digas wow, que admires y que puedas crear también una forma, no sé si de canje o de manera de que no te salga tampoco un ojo de la cara o que también esa persona tenga un porcentaje de la regalía de la canción, qué sé yo, o sea, como ver una manera.
siento que trabajar con gente inspiradora y que sabe de lo que está hablando a mí me ha aportado un montón y me hace sentir más segura, como que alguien se emociona por su propio trabajo y dije, sí, no, es que esta estrategia que pensé para ti me encantó, es que mira esto, bueno, si te emociona, me emociona, no mentira, creo que es hacer equipo, porque al final los procesos de emprendimiento o creativos pueden llegar a ser procesos súper que te aíslan. Yo puedo estar a veces una semana en mi casa solita haciendo música y diseñando cosas y de repente es como, ok, estoy tipo como loquita, vestida como por diosera en mi casa, no mentira, necesito arreglarme, salir, contarle a alguien. Eso, y también como que creo que definir también bien cuáles son tus objetivos y desde dónde vienen las dos cosas, el para adentro y el para afuera. Es decir, ¿desde dónde viene esto? O sea, ¿por qué estoy creando esto para mí, no? O sea, sin hablar del resto. Y de ahí, bueno, entonces, ¿cuál es mi objetivo en el mundo? Y esas dos cosas, si se alinean y logras que funcionen, funciona súper bien. Me encanta porque acabas de cerrar con un mensaje súper fuerte, que creo que también es como entender al comienzo yo te lancé una pregunta y me lanzaste una contrapregunta y ahorita justo cerramos con una pregunta igual, que es como entender tú. A la final yo creo que hacemos muchas preguntas hacia afuera, cuando más bien deberíamos estarnos las haciendo hacia adentro, como de por qué estoy aquí, por qué estoy así. Entonces te agradecemos, se nos ha ido volando el tiempo, ha sido hermoso tenerte aquí. Te deseamos todos los éxitos, que puedas seguir creando todos los días con esta magia que tienes tú. Y muchas gracias por inspirar, sobre todo a toda la audiencia que te ha escuchado, que quiere incursionar en algo que es mucho más artístico y creativo, y a la final es algo que también se puede hacer. Entonces, sí, muchas gracias, Fernanda. Has compartido momentos tan lindos tuyos, tantas estrategias que nos sirven a todos, que te han llevado al lugar que eres. Te admiramos y te deseamos todo lo mejor. Sí, y gracias por inspirar a más y más mujeres para que logren sus objetivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio y qué hermoso compartir con ustedes. Somos Hasta que se acabe la cera. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a que lo compartas con más personas y así nos ayudas a seguir corriendo la voz.